El Real Madrid molesto por las declaraciones de Lamine Yamal, el nuevo derbi con el Barcelona promet aumentar la tension entre rival, quedat hasta el final para enterarte de todo. Pero antes de empezar el video, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte ninguna novedad de Barcelona. El Real Madrid molesto por las declaraciones de Lamine Yamal, un clásico con Barcelona que promet chispa. Las declaraciones recientes de Lamine Yamal no pasaron desapercibidas en Valdebebas. A pesar de tener solo 17 años, el joven atacante del Barcelona no ha mostrado timidez a la hora de hablar sobre la rivalidad con el Real Madrid. Su palabra, repleta de confianza, calaron hondo en el vestuario merengue, elevando la tensión de cara al próximo enfrentamiento entre ambos gigantes del fútbol español, programado para el domingo 11. Desde su irrupción en el primer equipo del Barça, Yamal ha sido protagonista dentro y fuera del campo. Su actitud desafiante recuerda a los clásicos de época pasada, cuando jugadores no se guardaban opinión y usaban la prensa para enviar recado a un rival. En su corta pero intensa trayectoria, Yamal ha demostrado no solo talento, sino también una personalidad fuerte que, a veces, roza lo provocador. La relación entre Barcelona y Real Madrid ya se encontraba tensa desde la Supercopa de España de 2023. En aquella ocasión, los culés supraron con autoridad a los blancos, lo que llevó a Ronald Araujo, una de las voces más influyentes del vestuario azulgrana, a declarar con entusiasmo que una nueva era estaba comenzando en el club catalán. Esta frase, aunque celebrada por los aficionados del Barça, generó malestar en el conjunto blanco, que la interpretó como una falta de humildad. Sin embargo, el Real Madrid respondió en el terreno de juego. En los meses siguientes, los dirigidos por Carlo Ancelotti conquistaron la Liga por 36ª vez, como si fuera poco, también levantaron su 15ª Liga de Campeón, dejando en claro que el reinado azulgrana era prematuro. Ahora, tras una nueva victoria del Barcelona, esta vez en la final de la Copa del Rey, Yamal volvió a agitar las aguas. Según reporte del diario Marca, el joven extremo compartió públicamente una conversación que tuvo con Araujo en la concentración previa al partido. Le dije a Ronald en el hotel que, si no marcaban un gol, no pasaba nada. Si eran dos, tampoco habría problema. Esta no, simplemente, no pueden ganar no, expresó con naturalidad. Esta declaración, aunque celebrada en el entorno culé como muestra de seguridad, fueron tomada en Madrid como una provocación directa. En el interior del vestuario blanco, algunos jugadores no ocultaron su disgusto ante lo que consideraron una actitud arrogante del juvenil. Para ello, el comentario reflejaba una falta de respeto, especialmente viniendo de alguien tan joven y con tan poco recorrido en este tipo de partido. La situación no terminó ahí. Otro que decidió alimentar la polémica fue Íñigo Martínez. Tras el triunfo cooperó, el defensor vasco no dudó en lanzar una indirecta al eterno rival. Hoy, el verdadero ganador fue el fútbol. Demostramos quién fue superior durante los 90 minutos, dijo, con una sonrisa que no pasó desapercibida. Esta frase se propagaron rápidamente por los medios y redes sociales, intensificando aún más el clima previo al clásico. En Madrid, las palabras de Martínez fueron vistas como una burla y como una forma de menospreciar la trayectoria del conjunto blanco, que aún sigue siendo el más laureado del P. Todo indica que el ambiente para el próximo enfrentamiento entre los dos colosos del fútbol español será de máxima tensión. Y esta vez, no será solo por el que esté en juego en la tabla de posición, sino por el orgullo herido de un vestuario que no olvida fácilmente las provocaciones. La confianza de Yamal ancien del orgullo del Real Madrid. En un vestuario lleno de campeón como el del Real Madrid, las palabras de un joven de apenas 17 años no pasaron desapercibidas. Las declaraciones de Lamine Yamal fueron vistas como una provocación directa, una muestra de arrogancia que tocó el orgullo del equipo blanco. Aunque algunos podrían interpretarla como fruto de la juventud o del entusiasmo tras una victoria importante, dentro del conjunto merengue fueron recibidas como una falta de respeto. Lamine, al contar públicamente que le dijo a Ronald Araujo que no importaba si recibían uno o incluso dos goles porque el Real Madrid no podía ganar esta no, activó una chispa que no tardó en encenderse en Valdebebas. Para muchos jugadores del Madrid,
esa palabra fueron una burla innecesaria que solo sirvió para intensificar el deseo de revancha. La idea de que un adolescente se atreviera a menospreciar a un club con la historia y el prestigio del Real fut tomada como un desafío personal. El cuerpo técnico, liderado por Carlo Ancelotti, ha sabido canalizar esa molestia. En los entrenamientos previo al Clásico, se percibe una energía diferente. Tensión, sí, pero también una concentración absoluta. Los veteranos como Luka Modric, Toni Kroos y Dani Carvajal han asumido un rol protagonista en motivar al grupo, recordando que en partido como este se construían las leyendas. Para ello, las palabras sobran, el verdadero mensaje debe darse en el terreno de juego. Mientras tanto, en Barcelona, las palabras de Yamal han sido interpretadas de forma muy distinta. Para el entorno blaugrana, lo que hizo el joven fut simplement mostrar confianza en su equipo. La afición lo aplaudió y muchos vieron en él una figura valiente, que no se amilana ante nadie. Dentro del vestuario culé, la actitud de Lamine ha sido celebrada como un símbolo del nuevo espíritu del club, joven, valiente y sin complejo ante el eterno rival. No obstante, incluso dentro del Barça hay quien consideran que Yamal pudo haber sido más prudente. Algunos miembros del cuerpo técnico creen que, aunque la intención fut buena, darle al Real Madrid un motivo adicional para salir motivado no fue lo más inteligente. Después de todo, provocar al Madrid de un clásico siempre ha sido un arma de doble filo. A las declaraciones de Yamal se sumaron las de Íñigo Martínez, quien tras la victoria del Barça en la Copa del Rey, afirmó que el fútbol fut el verdadero ganador, y que el equipo catalán fut claramente superior. Ese tipo de comentario, aunque celebrado por los aficionados culés, fueron recibidos en Madrid como otro arsenal de provocación. Los jugadores blancos sienten que se está menospreciando su calidad y trayectoria. La rivalidad entre Real Madrid y Barcelona va mucho más allá de un partido. Es una lucha de estilo, de identidad, de filosofía. Desde los enfrentamientos entre Guardiola y Mourinho hasta las eternas comparaciones entre Messi y Cristiano Ronaldo, cada generación tiene su propio combustible para alimentar el fuego del clásico. Hoy, ese combustible tiene nombre y apellido, Lamine Yamal. Lo que está en juego este domingo no son solo 3 puntos. Es el orgullo, la supremacía moral, el control de la narrativa. Si el Madrid gana, podrá responder en el mejor idioma posible, el del fútbol. Si el Barça vuelve a imponerse, reforzará la sensación de que algo ha cambiado definitivamente. Ambos equipos le ganan con motivación diferente. El Real Madrid, dolido por las palabras y con sed de revancha. El Barcelona, confiado en su juventud y en su buen momento anímico. Y en el centro de todo, un joven de 17 años que, con una simple frase, hizo que uno de los partidos más intensos del planeta vuelva a estar cargado de emoción, tensión y drama. Un clásico con sabor a final anticipada. El próximo clásico entre el Real Madrid y el Barcelona no será solo un enfrentamiento más entre los dos gigantes del fútbol español. Este duelo, marcado por declaraciones cruzadas y tensiones acumuladas, se perfila como una final anticipada. Con solo uno poco punto de diferencia en la tabla y la Liga entrando en su tramo decisivo, lo que ocurra en el estadio de Montjuic este domingo podría cambiar el rumbo del campeonato. En Valdebebas, la semana ha sido intensa. Las palabras de Lamine Yamal y de Íñigo Martínez han sido tema recurrente entre jugador y cuerpo técnico. Lejos de ignorar las provocaciones, el Real Madrid ha optado por usarla como combustible emocional. No necesitamos más motivación que esta, habría dicho uno de los líderes del vestuario, según font próxima au club. Es sed de revancha y un fuerte deseo de reivindicación. Los blancos no quieren solo ganar, quieren demostrar quién manda. Por otro lado, el Barcelona ha llegado al clásico con una mezcla de confianza y presión. Si bien el equipo ha mostrado solidez en los últimos partidos y ha logrado resultados importantes contra el Real en confronto reciente, la derrota en la semifinal de la Champions League dejó marca. Mucho en el entorno blaugrana creen que el equipo mostró signos de desgaste físico y mental en esa serie, y ahora queda por ver si podrán recuperar el ánimo para este duelo clave. El entrenador Xavi Hernández ha intentado proteger a su jugador de la presión mediática. En rueda de prensa,
minimizó las declaraciones polémicas y aseguró que el equipo está centrado únicamente en el fútbol. Sin embargo, en el interior del club se sabe que un mal resultado ante el Madrid complicaría ainda mais a luta pelo título e colocaría o proyecto esportivo sob questionamiento. Desde el punto de vista táctico, se espera un duelo tenso y físico. Ambos equipos conocen bien los puntos fuertes y débiles del otro. El Real Madrid apostará por su experiencia y su capacidad de controlar los momentos clave del partido. Jugadores como Bellingham, Vinicius Junior y Kroos serán pieza esencial para romper el equilibrio. Del lado del Barça, la juventud y el dinamismo de figura como Yamal, Gavi y Pedri pueden ser decisivos si logran imponer a ritmo alto desde el inicio. Pero más allá de las estrategias, lo que marcará este clásico será la carga emocional. Es un partido donde cada acción, cada gesto, cada palabra puede tener un impacto gigante. Si Yamal marca un gol, sera considerado una confirmación de su personalidad desafiante. Si el Madrid logra imponerse, respondrá en el idioma que más domina, el de la victoria. Además, es un factor externo que no se puede ignorar, la presión de las aficiones. En Barcelona, los seguidores sueñan con que esta nueva generación repita los éxitos de la era dorada. En Madrid, los hinchas exigen una respuesta contundente, una victoria que reafirme su superioridad. Cada hincha ve este clásico como algo personal. Y eso, inevitablemente, se transmite a los jugadores. Con solo un partido restante para el final del campeonato, este enfrentamiento puede ser decisivo. Una victoria del Real Madrid los pondría a solo un punto del liderato y aumentaría la presión sobre el Barça. Por el contrario, si los catalanes ganan, se consolidan en la cima y podrían encaminarse hacia un título que hace un mes parecía inalcanzable. En resumen, este clásico tiene todos los ingredientes de una batalla épica, joven promesa desafiante, leyenda con sed de gloria, tensión histórica y un campeonato en juego. Lo que comenzó como una simple declaración de un adolescente se ha transformado en un terremoto emocional que sacude a todo el fútbol español. Y como siempre ocurre en estos partidos, solo una cosa es segura, el mundo entero estará mirando.